Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán Solórzano, complacido como siempre de que nos acompañe hoy en una entrega especial dedicada a revisar la vida de personajes espirituales que no solo marcaron a Venezuela, sino también al mundo. Y para iniciar les contamos que la Semana Santa es una conmemoración de carácter cristiano en la que se recuerda la pasión de Cristo, su entrada a Jerusalén, la última cena, el Vía Crucis, su muerte y resurrección. Resaltamos a continuación la figura de Jesús de Nazaret, un hombre que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y aunque hayan pasado ya 2 milenios desde su aparición, el contexto actual del mundo no es muy distinto a esa época. En la historia hay un personaje que determinó para siempre los valores de toda la humanidad. No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Se trata de Jesús de Nazaret, un hombre que nació en una Palestina dividida y sometida por el Imperio Romano, gobierno que había logrado controlar toda la cuenca mediterránea, estableciendo solo 2 clases sociales, los ricos y los pobres. En todo caso, los verdaderos gobernantes eran del Imperio Romano, y para dar cierta sensación de independencia a los judíos, mantenían como monarcas títeres a los reyes judíos que debían lealtad a los romanos. Por consiguiente, estos reyes judíos eran traidores a su pueblo. En esta época es donde se marca la pasión de Cristo, cuyos sucesos más importantes tuvieron lugar en 2 de las 3 regiones palestinas, Judea y Galilea. Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, el obrero, el que pasó por toda la experiencia histórica de encontrarse con un pueblo abandonado, que caminaban como ovejas sin pastor, dice él mismo, el encontrarse con una estratificación de clases sociales. Durante la época de Jesús, el pueblo palestino carecía de tierras cultivables, pues el dominio romano sobre la región redujo sus pequeñas explotaciones agrarias y estaban obligados a pagar un tributo a Roma. Esto en el mejor de los casos, porque en el peor, los campesinos pasaron a ser los inquilinos de sus propias tierras robadas por capataces o delegados reales. Los romanos aplicaban altos impuestos en los territorios ocupados. Jesús veía el mundo y decía, ¿pero qué es esto? Los clérigos, los sacerdotes, los políticos, toda la gente aquí desesperada y encima adoctrinada, condicionada para pensar de esta manera, para mantener el chiringuito, el poder de unos pocos, que es lo mismo que está pasando hoy en día. Una lucha de Jesús de Nazaret que hace más de 2000 años expresó en su famoso mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo, una frase humanista y pacifista que en pleno siglo XXI aún se mantiene. ¿Acaso Jesús no es una buena noticia hoy para las mayorías empobrecidas en un mundo desigual donde unas pocas personas y empresas transnacionales son las que detentan el poder del dinero? A más de 2000 años del nacimiento de Jesús y su revolución contra el Imperio Romano, la tierra palestina es protagonista de una de las luchas más longevas de la historia contemporánea. El sistema capitalista refuerza las desigualdades sociales y los habitantes del planeta son sometidos por una potencia que, con tal de mantener su hegemonía, está dispuesta a lo que sea. Algo similar a lo que hizo el Imperio Romano. Jesús probablemente fue crucificado por las autoridades romanas que gobernaban Palestina en ese entonces, porque era visto como una amenaza política. Solo que ahora la tortura y ejecución pública no es bien vista y la potencia dominadora utiliza otros mecanismos a mayor escala y no precisamente contra un Mesías. En Cisjordania, el ejército israelí ha matado a 11 palestinos en una redada que ha dejado también más de un centenar de heridos. Hay 828 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Sí, escuchó usted bien. Francia no cede, Macron tampoco. Nuevos disturbios en la 10ª jornada de movilizaciones
movilizaciones y protestas masivas contra la reforma de las pensiones que el Ejecutivo galo ha aprobado por decreto. Y así como en la época de Jesús de Nazaret, mientras que la nación gobernante arremete contra quienes amenazan su hegemonía, en el medio, la gente humilde sufre las consecuencias. Peggy, la figura de Jesús de Nazaret o Jesucristo no solo es venerada entre las religiones cristianas del mundo, pues su ejemplo es transversal en casi todas las religiones. En el Islam, los musulmanes consideran a Jesucristo como uno de sus profetas más respetados. Para nosotros, para un musulmán, la palabra de Jesús, el ejemplo de Jesús, la acción de Jesús, lo que Jesús declara lícito, lo que Jesús aconseja hacer, lo que Jesús prohíbe, lo que Jesús ama o lo que Jesús detesta es no otra cosa que la voluntad de Dios, es un representante pleno y acabado de Dios. Además, el Sagrado Corán dice que Jesús es permanentemente avalado y permanentemente apoyado por el Espíritu Santo, por el Arcángel Gabriel, el ángel de la revelación. Lo confirma, de modo que es infalible, su figura es extraordinaria. Bien, y como ya vimos, Jesús de Nazaret se ha convertido en un gran profeta que no solo es transversal en las religiones, sino también en la historia universal. Así como en su época tuvo que enfrentarse contra un imperio opresor creando conciencia en el pueblo palestino, su enseñanza humanista, pacifista y antisistema se mantiene vigente a 2026 años de su nacimiento. 2000 años después del nacimiento de Jesús de Nazaret, la profecía sobre su segunda venida no ha hecho más que cumplirse. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Y el mundo se encuentra en medio de sus mayores crisis humanitarias. A una semana del potente sismo y sus réplicas, en Turquía y Siria se reportan más de 35.000 muertos. No tenemos ni 100 reales yemeníes para comprar comida para un día. Lo que hace que el mensaje de Jesús de Nazaret cobre mayor vigencia, con un sentido profundamente revolucionario. El reino que Cristo vino a anunciar, el nuevo reino, se basa en el cambio profundo de las cosas, desde las más menudas y cotidianas hasta las más grandes. Él vino a anunciar una revolución moral en primer lugar. Por eso, amaos los unos a los otros. Eso solo ya es una consigna revolucionaria, porque el ser humano que ama a los demás como a sí mismo, es en esencia, per se, un revolucionario. Jesucristo elevó la conciencia de los pueblos hace 2000 años en contra del opresor y en solidaridad al prójimo. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret han sido vinculadas directamente a la religión, pero son humanistas y de valores que cualquier persona puede practicar. Desde ahí, desde ese punto de vista, Jesús no le dice nada. Y no le dice nada al hombre de hoy. Tenemos que ver al Jesús de la historia, al Hijo de Dios que se hace histórico, que se hace hombre, que camina y se hace carne de nuestra carne. Desde ahí sí lo entendemos. Desde ahí sí Jesús tiene una respuesta para el mundo de hoy. E increíblemente, son los ricos y poderosos quienes hipócritamente más utilizan la imagen de Jesús para sus propios intereses. ¿Quién conspiró contra Jesús de Nazaret? ¿Aquí contra quién atentaba? Contra la clase gobernante, los sacerdotes, los clérigos, los gobernantes.
¿Quién supuestamente hoy en día está pues con ese mismo cotarro? La clase gobernante, los clérigos, los sacerdotes, los gobernantes. A Jesús de Nazaret se lo hubieran cargado los mismos que seguramente hoy lo están utilizando para propagar, en fin, una cosmología totalmente opuesta a la que predicó este sabio. Una clase gobernante que hoy sumerge al mundo en uno de sus momentos más oscuros y conflictivos del planeta. La palabra de bondad, justicia social y equidad de Jesús de Nazaret son un valor incuestionable para el futuro de toda la humanidad. Bien, momento de hacer nuestra primera pausa en esta entrega especial del Mundo en Contexto de personajes espirituales. Antes repaso uno de mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán. La dirección acá abajo en pantalla. Arellán con doble L. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y continuamos con nuestro especial de personajes espirituales. Uno de ellos es el doctor José Gregorio Hernández, uno de los venezolanos más destacados del siglo XX. Además de ser parte de los eminentes médicos y científicos del país, el galeno trujillano también consagró su vida para servir a los pobres. Repasemos a continuación parte de la vida de este santo del pueblo y de un verdadero patriota que defendió la soberanía de Venezuela. El doctor José Gregorio Hernández es una veneración que une a los venezolanos en una causa común, la de verle por fin coronado como santo de la Iglesia Católica. Este hombre fue un médico entregado al servicio de los pobres, glorificado en vida como un siervo de Dios que ya tenía el cielo seguro. José Gregorio Hernández desde joven quiso ser sacerdote, pero los designios de Dios le llevaron a ser médico. Uno que empezó a estudiar la carrera a los 17 años en la Universidad Central de Venezuela, en donde se graduó con notas sobresalientes. Durante su vida se dedicó al servicio de los pacientes más pobres, a los que brindó la cura de sus males del cuerpo con remedios de la ciencia y con palabras de aliento para el alivio de las almas. Pero además de estas virtudes de santo, José Gregorio fue un ferviente patriota con sangre de guerrero. Uno que no dudó en pedir un fusil para defender a Venezuela cuando las potencias europeas bloqueaban al país en 1902, cuando gobernaba el general Cipriano Castro. El doctor de los pobres es uno de los venezolanos más excepcionales de nuestra historia. Uno destinado a hacer el bien, pero que terminó absurdamente un 29 de junio de 1919, cuando le atropelló uno de los pocos carros que había en Caracas. Ese día murió el médico de los pobres, pero empezó la veneración de un santo que espera paciente su puesto en los altares. Y a partir de su muerte accidental en 1919, el pueblo venezolano clamaba a los cielos para la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Analizamos a continuación el porqué del dilatado proceso y cómo gracias a la Revolución Bolivariana se impulsó nuevamente la causa del nuevo santo de Venezuela. Desde el mismo momento de su muerte, el pueblo venezolano consagró al doctor José Gregorio Hernández como su santo. Su tumba recibió un largo peregrinar en el Cementerio General del Sur por 5 décadas, hasta el traslado de sus restos a la Iglesia de la Candelaria en 1975. Pero el proceso sobre su causa de santidad inició el 19 de marzo de 1948, impulsado por el sobrino del doctor Hernández, Ernesto Hernández Briceño, y el arzobispo de Caracas, Monseñor Lucas Guillermo Castillo. Un año después, en septiembre de 1949, el postulador padre Antonio de Begamián inicia el proceso de beatificación.
En 1957, el cardenal Manuel Arteaga y Betancourt, en nombre de la Iglesia Latinoamericana, da el visto bueno al proceso rogatorial en La Habana. En 1972, la Congregación de la Causa de los Santos en Roma declara al doctor Hernández siervo de Dios. Y en enero de 1986, el Papa Juan Pablo II lo declara venerable. Es importante el conocimiento de estos pasos dados por la Iglesia Católica, pues demuestran que la veneración del pueblo venezolano y los milagros fueron constantes desde su fallecimiento en 1919. En el caso de José Gregorio Hernández es fundamentalmente un culto del pueblo. La elaboración teológica, si se quiere, o eclesiástica de la figura de José Gregorio Hernández es mínima frente a la elaboración que ha hecho el pueblo de la figura del doctor José Gregorio Hernández. Pero uno de los argumentos que esgrimió la élite eclesiástica para dilatar el proceso era el uso de la imagen del médico de los pobres en las religiones afrocaribeñas. En julio de 2020, la Asociación Internacional de Exorcistas, institución reconocida por el Vaticano, cuestionó la decisión de Roma en impulsar la beatificación del venezolano sin reconocer las virtudes humanas al servicio de los pobres como médico. Pasaron más de 27 años desde su declaratoria de venerable hasta que en 2013 el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, visitó el Vaticano. En el encuentro oficial con su santidad, el Papa Francisco, el mandatario venezolano expresó la solicitud del pueblo católico de su país en la pronta beatificación del doctor Hernández. En el caso específico de José Gregorio, son 70 años de lucha. Algún día se escribirá la historia de todo el proceso para la canonización de José Gregorio. Y es que la revolución bolivariana fue un pilar fundamental en la visibilización de la causa del venerable. El 15 de marzo del 2008, el líder de la revolución bolivariana, comandante Hugo Chávez Frías, creó la misión José Gregorio Hernández para la atención de las personas con capacidades especiales o enfermedades genéticas. Incorporados a la batalla igualito que todos nosotros. Ellos no son minusválidos, no, esa palabra hay que eliminarla de nuestro vocabulario. Minusválido, qué cosa tan horrible. Minusválido, eso es capitalismo, ¿ves? Vale menos. Vale menos. Minusválido es una cosa que vale menos. Minusválido es el capitalismo, eso no vale nada. No, ellos son nuestros compatriotas que tienen el mismo valor que todos nosotros. Desde el 2011 se abrió la oficina de beatificación en la Iglesia de la Candelaria, pero la recepción de casos se incrementó exponencialmente a partir del 2013. Fue el 28 de abril de 2020 que la Comisión Teológica de Roma reconoce válido el milagro de la niña Yaxuri Solórzano. En junio de ese año, el Papa Francisco aprueba la beatificación para el 30 de abril de 2021. Años después, ya en su lecho hospitalario y pocas semanas antes de su fallecimiento, el Papa Francisco firmó el 25 de febrero de 2025 el decreto de canonización. Con ello, se reconocen los altares de la fe católica, lo que por décadas los venezolanos sienten en su corazón. José Gregorio Hernández es el santo de los pobres. En esta revisión de la vida, obra y milagros de nuestro santo doctor José Gregorio Hernández, corresponde hacer nuestra segunda pausa en esta entrega del Mundo en Contexto dedicado a personajes espirituales. Repaso otro de mis puntos de contacto en las redes sociales. En Instagram me puedes conseguir como @soycarlosarellán. La dirección apuntada acá abajo en la pantalla. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más de esta entrega especial del Mundo en Contexto dedicado a personajes espirituales.
Ahora repasamos la vida de la caraqueña Carmen Rendiles, una religiosa que consagró su vida a la vocación de servicio, siendo guía de la Congregación Siervas de Jesús en Venezuela. Nació en Caracas el 13 de agosto de 1903, por nombre Carmen Elena, tercera de 9 hermanos de la familia del matrimonio de don Ramiro Rendiles y Ana Antonia Martínez. En ese hogar de clase media alta, la religión era un valor muy importante en la vida de la futura monja. Bueno, la Madre Carmen recibió su formación religiosa primero en su propia casa. Su mamá se ocupaba mucho de que sus hijas fuesen profundamente religiosas. Rezaban el rosario, iban a misa, en la casa se oraba antes de comer y se daba gracias al terminar cada una de las comidas. Carmen Elena Rendiles nació sin su brazo izquierdo y con diversas dificultades de salud. Su infancia transitó junto a una pesada prótesis de madera, pero que no le impidió aprender dibujo, bordado y carpintería. La inquieta caraqueña también daba catequesis a los niños de Caracas y Los Teques, ciudades donde vivió. Ese carisma espiritual se forjó aún más en las escuelas religiosas. Ya mayor de edad buscó incorporarse, sin éxito, a varias congregaciones de monjas. Fue en 1926 cuando llegan de Francia las hermanas Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento y Carmen Rendiles conoce a la Madre Superiora Baconier, quien le permite integrar la congregación el 25 de febrero de 1927, tomando los votos de humildad y pobreza. Después de haber hecho su postulantado de 6 meses, noviciado de 2 años y profesión temporal anual durante 3 años, pasó a ser religiosa ya de votos perpetuos, para siempre consagrada al Señor dentro de esa congregación francesa. A partir de entonces completa sus estudios religiosos en Toulouse, Francia. Al regresar a Venezuela en 1935, Carmen Rendiles se convierte en maestra de novicias, con un crecimiento dentro de la congregación en el servicio a los pobres, el establecimiento de escuelas religiosas en 1943 y las misiones en el interior de Venezuela y Colombia. Para la década de los 60 y tras el Concilio Vaticano II, el gobierno general de la congregación en Francia decide transformarse en secular, lo que como superiora provincial en América, la Madre Carmen Rendiles se opone y comienza el trabajo para fundar la Congregación de Siervas de Jesús en el año 1966. Su gran esfuerzo espiritual y la pesada cruz de los problemas de salud que arrastró desde la infancia marcaron su vida. En 1942 es sometida ya a una operación de los pulmones. Su contextura física, su salud no es tan fuerte. La fortaleza que le vemos viene de la fortaleza interior y de su amistad con Dios, la fortaleza que le da Dios. El 9 de mayo de 1977, poco después de haber cumplido 50 años de vida religiosa, Madre Carmen Rendiles muere en Caracas a los 73 años de edad. Un legado consagrado en cuerpo y espíritu en el desarrollo de las infancias de Venezuela. Bien, ya abordamos su vida y pasión espiritual. Ahora veamos la labor integral de la Madre Carmen Rendiles como líder religiosa y como maestra de varias generaciones de niños venezolanos. Desde su ingreso en 1927 a la Congregación Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento, Carmen Rendiles demostró su vocación de servicio a los más humildes. Ni sus limitaciones físicas al faltarle un brazo o sus constantes enfermedades le impidieron avanzar con fe en la opción por los pobres. Luego de sus extraordinarios estudios en Toulouse, Francia, la monja caraqueña asumió como maestra de novicias con apenas 33 años.
el trabajo religioso en el interior de Venezuela coincidió con el periodo político convulso, desde la muerte de Juan Vicente Gómez, pasando por los periodos de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. En esta etapa, la congregación funda los colegios Betania y Santa Ana en 1942. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Madre Carmen fue nombrada superiora de la congregación en 1947 y para el año 1951 es designada superiora provincial a pesar de sus problemas de salud. Las tensiones sociales durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez no fueron obstáculo para que las siervas de Jesús continuaran su trabajo de campo en los pueblos más necesitados. Madre Carmen convaleciente ha podido decir, no ayudo en nada, no puedo nada, estoy enferma, pero ayuda a las hermanas en la vida comunitaria como tal, en los quehaceres del hogar. Es un trabajo intenso y que se hace con las uñas, porque evidentemente no había dinero suficiente. Madre Carmen se la ingenia de las mil y una formas. Una de las tantas es pedir limosna casa por casa. En este periodo que la congregación, bajo el liderazgo de la Madre Carmen Rendiles, realizaban labores en la ciudad colombiana de Cúcuta en 1952 y en 1954 ocupar la administración del Palacio Arzobispal y la Catedral de Caracas. En 1955 continúan con su actividad educativa, fundando los colegios Belén en Caracas y Nuestra Señora del Rosario en Mérida. La caraqueña donó en 1959 su casa paterna ubicada en El Paraíso para la educación de los niños de las barriadas populares. En medio de todas estas actividades, la Madre Carmen Rendiles encabezó la separación con la Congregación de Francia, autorizado por el Vaticano en 1965. Para 1969, fue nombrada superiora general de la Congregación Siervas de Jesús de Venezuela hasta su fallecimiento en 1977. Sin dudas, el ejemplo de trabajo, humildad y docencia que imprimió la Madre Carmen Rendiles a lo largo de su vida religiosa es uno de los grandes legados que dejó a Venezuela. Pero fue luego de su fallecimiento en 1977 que sus alumnos, la congregación y el pueblo venezolano la comienzan a venerar desde lo espiritual para pedir milagros por fe. La vida en santidad de la Madre Carmen Rendiles se resume en su labor formativa en los colegios y casas que fundó la Congregación Siervas de Jesús en Venezuela y Colombia. Su partida física el 9 de mayo de 1977 fue el punto de inicio de un camino espiritual de oración, acompañamiento y sanación para los venezolanos. Para 1995 inicia el proceso hacia la beatificación de la Madre Carmen Rendiles, pero fue el 5 de julio de 2013, fecha de la independencia de Venezuela, cuando el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas de la Madre Carmen Rendiles y la declara venerable. Por intercesión de la Madre Carmen ocurrió el milagro que la acercaba hacia su beatificación. En 2003, la médica cirujana Trinet Durán de Branger recibió una descarga eléctrica que afectó la movilidad de su brazo derecho y recorrió más de 20 especialistas para tratar el dolor extremo en su miembro. La médica recibió la sanación milagrosa tras visitar la capilla y habitación de la Madre Carmen en el Colegio Belén. La hermana San Luis me lleva, me dice, no, vamos al cuartito donde Madre Carmen reposaba. Y cuando entramos, ella levanta su mano y me dice, esta es Madre Carmen. Cuando levantó su mano, del cuadro de Madre Carmen salió un rayo de luz inmenso que nos invadió a las dos. La hermana San Luis, que yo la bauticé desde ese día, Madre San Luis, me decía, eres mi hermana, eres mi hermana. Me abrazaba y lloraba, y las dos llorábamos, y yo cuando me doy cuenta que no tengo dolor. El Papa Francisco decretó la beatificación de la Madre Carmen Rendiles el 16 de junio de 2018 en un acto religioso realizado en el Estadio Universitario de Caracas, lo que permitió sumar otro milagro,
de la joven Fabiola de Abreu Obadía, quien padecía hidrocefalia triventricular idiopática y tras tocar un cuadro y la reliquia de la Madre Rendiles, recibió la sanación inexplicable para la ciencia en 2018 que forja el camino hacia la canonización. El pronóstico no era para nada positivo, o sea, el pronóstico era que si yo me recuperaba, en caso de que me pudiese recuperar, era una persona que quizás iba a necesitar ayuda por el resto de mi vida, o sea, mi mamá iba a tener que estar a mi lado siempre, o enfermeras o ese tipo de cosas. Milagros por fe que cada día se multiplican en los hogares venezolanos gracias a la monja caraqueña Carmen Rendiles. Me con este repaso por la vida y milagros de la Madre Carmen Rendiles, santa de Venezuela, corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto de personajes espirituales. Otro punto de contacto en las redes sociales, en Telegram, mi canal de Telegram. Me puedes conseguir como Soy Carlos Arellán. Dirección acá abajo en pantalla. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Y que estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto por acá, por la pantalla de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Bien, y seguimos en nuestro especial de personajes espirituales. Y uno de esos personajes más trascendentales del siglo XXI fue sin dudas el Papa Francisco. Su pontificado no solo tuvo una profunda labor pastoral para el pueblo cristiano, sino también que afrontó aquellos temas relacionados con la política internacional y de hacer justicia dentro de las estructuras en el Vaticano. El sumo pontífice falleció el 21 de abril de 2025 y para recordarlo repasamos parte de su legado. Habemus Papam. El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio, un pastor proveniente de las calles y barrios humildes de Argentina, se convirtió en el primer jesuita y de América Latina que fue consagrado como sumo pontífice de la Iglesia Católica, luego de la histórica renuncia del Papa Benedicto XVI. En este periodo, al frente del Vaticano, Francisco fue frontal en diversos temas, como fue su cruzada contra el acaparamiento de vacunas por parte de las potencias occidentales durante la pandemia. Exhorto a la comunidad internacional a un esfuerzo compartido para superar el retardo en la distribución y se favorezca el reparto, especialmente en los países pobres. Tras 1054 años de del siglo XX, y donde fueron asesinados entre 3.000 a 30.000 niños indígenas, según estimaciones. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. El Papa Francisco fue un pontífice humanista, quien denunció la avaricia criminal de la industria mundial armamentista. La guerra parece esencial y el drama peor es el negocio de las armas. Total. Hay principios claros sobre la guerra. Cuando un imperio se siente débil, necesita hacer una guerra. Cuando un imperio se siente débil porque hay algo que lo mueve, entra en el comercio de la venta de armas y en el comercio de probar armas nuevas. Asimismo, el Papa argentino denunció las prácticas de judicialización de la política o el lawfare para perseguir a líderes progresistas. El lawfare abre camino los medios de comunicación. Hay que impedir que este llegue hasta el puesto, entonces el paso va a dar. Y lo descalifican y le meten ahí la sospecha de un delito. En ese contexto, Francisco fue un crítico tajante del rol negativo que ejercen las corporaciones mediáticas en contra de las luchas sociales de los pueblos. Es un problema serio, la ética de la comunicación. No se puede mentir. Uno puede decir, me parece que. Puede estar abierto a que lo corrijan.
Pero dogmatizar y después insultar, destruir al otro, eso no es medio de comunicación, eso es guerrilla. El Papa Francisco deja un legado trascendental en humanismo y en el respeto a los derechos sociales de los pueblos. Bueno, le contamos que el fútbol es santa pasión del pueblo argentino y de ese deporte Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, no podía escapar. La selección argentina y el club San Lorenzo de Almagro eran sus grandes amores. Recordamos la santa pasión por el fútbol que tuvo el pontífice. Estas son las barras de los hinchas en el fútbol argentino. Una pasión que en ese país suramericano prácticamente es una religión. Una religión que el cardenal Jorge Bergoglio también practicó. Desde niño, en el barrio de Flores, se hizo seguidor del Club San Lorenzo de Almagro, entidad fundada en 1908 por el sacerdote salesiano Lorenzo Massa. Y a sus hinchas se le apodan cuervos por la sotana negra de su fundador. El Papa siempre recordaba a sus ídolos campeones de 1946. ¿Era Farro, Montoni y Martino? ¿Es que el equipo? Farro, Montoni y Martino, ¿no? Marcino, Horacio, Zubieta, Greco y Colón. Meloni, Farro, Martino y Silva. Famoso el buen San Lorenzo, ¿no? ¿Lo vio mucho? ¿Lo fue a ver mucho a ese equipo? 46 enteros. ¿Completo? ¿De local y visitante? No, visitante solamente en Ferro. Ah, solamente en Ferro. Son gol de Puntón en Ferro. En cancha de Ferro, en Caballito, cerca de su casa. Sí. En el 2014, San Lorenzo ganó la Copa Libertadores de América, el más antiguo campeonato de clubes del mundo. El trofeo fue ofrendado a Francisco como su cuervo más internacional y el socio número 88.235. Per me San Lorenzo es la squadra. Para mí San Lorenzo es el equipo del que es hincha toda mi familia. Mi papá jugaba en el básquet de San Lorenzo. Era jugador del equipo de básquet. De chicos íbamos hasta con mi mamá al gasómetro. El otro equipo de fútbol que llevaba en el corazón era la selección argentina. De la final en Qatar 2022, donde el albiceleste conquistó el tricampeonato, el Papa Francisco reflexionó. Los argentinos nos gusta empezar, pero por ahí nos falta un poco la constancia de llevar adelante. Felices porque ganamos el primer tiempo y ya dimos por ganado el partido. No, el partido hay que lucharlo hasta el final. Y le tuviste que pelear con un penal. Sea el de Holanda, sea el de Francia. Es curioso para nuestra psicología. El astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, fue uno de esos fieles cercanos a Francisco en un momento. El Santo Padre lamentó el triste final del Pelusa. En septiembre de 2014, el Papa Francisco organizó el Partido por la Paz, realizado en el Estadio Olímpico de Roma, con 50 estrellas del balompié. Es un partido donde se resalta la unión de los equipos, la unión de los que están participando como espectadores, el deseo de todos, que es la paz. En sus 12 años de pontificado en Roma, el Papa Francisco recibió en la Santa Sede a decenas de atletas de todas las disciplinas deportivas, desde el atletismo, los paralímpicos, el baloncesto, el rugby y hasta la Fórmula 1. Francisco siempre consideró que el deporte era una vía cierta para unir. Un papa que para su entender, esa religión pagana llamada fútbol es una pasión desbordante con la que se podía convivir. Y que gane San Lorenzo. Bien, y con esta santa devoción que tuvo el sumo pontífice Francisco por el deporte y el fútbol en particular, corresponde hacer otra pausa en esta entrega especial del Mundo en Contexto dedicado a personajes espirituales. Bien, ya tramo final de esta entrega especial del Mundo en Contexto dedicado a personajes espirituales. En el 2025, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo millennial del siglo XXI,
un joven que en su corta vida se entregó por los humildes y evangelizó a través del Internet. Esto hasta su muerte con 15 años de edad. Lo recordamos en el siguiente informe. El 10 de octubre de 2020, la Iglesia Católica beatificó a Carlo Acutis en una ceremonia realizada en el pueblo de Asís, el mismo lugar donde reposan los restos de San Francisco de Asís. Pero, ¿quién es este chico milenial al que llaman patrono del Internet? Carlo Acutis nació en 1991 en Londres, Inglaterra, en el seno de una familia italiana. Su familia era católica, pero no practicante, y esa realidad cambiaría en poco tiempo. Con 7 años de edad, Carlo pidió a sus padres realizar la primera comunión, hecho que fue autorizado por la Iglesia Católica. Pero sin duda, el rasgo más importante de su vida fue crear un portal en Internet para evangelizar. En esta página digital mostraba la importancia de la Eucaristía y los milagros a partir de la comunión. En 2006 le fue diagnosticada leucemia M3, el tipo más agresivo. Él mismo pidió la unción para los enfermos y falleció el 12 de octubre de ese año con tan solo 15 años de edad. A partir de entonces, su legado espiritual se esparció por el Internet y comenzaron los milagros adjudicados en su nombre. El Papa Francisco afirma que el ejemplo de Carlo a los jóvenes del nuevo milenio refleja la importancia del mundo digital para crear y no para el aislamiento o el placer vacío. Tras su beatificación, cada 12 de octubre, el catolicismo conmemora el Día de Carlo Acutis, patrono del Internet. A casi 600 años del asesinato en la hoguera de Juana de Arco, la heroína francesa se mantiene como un importante símbolo religioso y también político para la nación gala. A continuación repasamos esta leyenda que aún divide a los franceses. Durante siglos, Juana de Arco ha sido el ícono de Francia, porque gracias a su heroísmo logró cambiar la historia de la denominada Guerra de los 100 años. Enfrentó a Carlos VII de Francia con Enrique VI de Inglaterra por el control del trono francés. A los 13 años, Juana de Arco comenzó a tener visiones con el arcángel Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina de Alejandría. La misión divina era salvar a Francia. Tras varios intentos y en medio de la desesperación de Carlos VII, Juana de Arco es admitida en las tropas. La heroína comandaba a 5.000 hombres inspirada en las visiones divinas, logrando en Orleans la victoria que permitió el repliegue. La mujer de 19 años transitó el proceso de Inquisición al ser acusada de brujería. El 30 de mayo de 1431, la doncella de Francia sube y siglo después fue canonizada en Roma como patrona de Francia en 1920. Juana de Arco representa la capacidad de una mujer en superar las barreras del machismo y en una mártir de la fe, que murió incluso por decisiones de los líderes eclesiásticos. Y hace 46 años fue asesinado el monseñor Óscar Arnulfo Romero, el santo de los pobres de Centroamérica. El ahora santo de la Iglesia Católica consiguió levantar la voz e impulsar la defensa de los derechos humanos en la lucha contra la represión fascista en El Salvador. Nacido el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, El Salvador, Óscar Arnulfo Romero se constituye en una referencia de la espiritualidad de Latinoamérica y el Caribe. Con solo 13 años ingresó al Seminario Menor de la ciudad de San Miguel, fundado el 30 de noviembre de 1915.
Luego, en 1937, realizó sus estudios sacerdotales en el Seminario Mayor de San José de la Montaña de San Salvador. Mientras camine en el cumplimiento de mi deber, que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades, Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Óscar Arnulfo Romero fue ordenado sacerdote en 1942, con 24 años de edad. A partir de ese momento, inició su peregrinar en las causas de los más pobres, así como promovió la construcción de la Catedral de San Miguel y ser un innovador al transmitir sus misas por radio, espacio donde también denunció los crímenes de la dictadura. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. El 24 de marzo de 1980, durante la celebración de una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia de San Salvador, Monseñor Romero fue asesinado por un francotirador enviado por los represores mayor Roberto Dabuizón, creador de los Escuadrones de la Muerte y fundador del Partido Arena, y del coronel Arturo Armando Molina. A pesar que sectores conservadores de la Iglesia salvadoreña en el Vaticano bloquearon a lo largo de los años el proceso de beatificación de Óscar Arnulfo Romero, el Papa Francisco lo materializó en mayo de 2015 al declarar al Monseñor Romero como mártir asesinado en odio a la fe. Pastor bueno, lleno de amor de Dios, cercano a sus hermanos, que viviendo el dinamismo de las bienaventuranzas llegó hasta la entrega de su vida de manera violenta mientras celebraba la Eucaristía. Fue el 14 de octubre de 2008 en la Plaza de San Pedro en el Vaticano cuando el Papa Francisco elevó a los altares al primer santo salvadoreño, San Romero de los Pobres de América Latina, inspiración para las luchas sociales de los pueblos más humildes y oprimidos del continente. Y de esta forma llegamos al final de esta emisión especial del Mundo en Contexto de Personajes Espirituales, deseando que les haya agradado, como nosotros también, llevarles durante esta hora este contenido especial. Y agradeciendo también, como siempre, el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. La invitación, como siempre, es a que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.